ámbito latino o el ámbito romano. Si partimos de la premisa de lo que Virgilio en Eneidas nos propone a manera de literatura y que después los historiadores de la época van a intentar acercarse, que es que los griegos son herederos de los romanos o de la cultura romana, entonces vamos a caer en cuenta que hay una linealidad en la concepción acerca de la educación. Vamos a entender que en el contexto griego solamente la clase alta, la aristocracia, eran los que tenían el acceso a la educación. Incluso cuando Platón, Aristóteles van a escribir sus obras sobre la educación, van a hacerlo solamente para este grupo selecto de personas. El esclavo, el pueblo llano, no tiene este acceso a esta educación, y hay que aquí entender qué es educación. La educación podemos entenderla desde el ámbito griego, estoy hablando, como la adquisición de un conocimiento, la llamada episteme, el logos, lo que nosotros vamos aprendiendo. Las clases bajas o los esclavos no tenían esta oportunidad de aprender estos conocimientos, la doxa. Ellos eran cosas más manuales, porque en la estratosfera social de los griegos era más importante que existiera un esclavo que estuviera, por ejemplo, trabajando en el campo para que se pudiera mantener la clase alta. Sin embargo, estas concepciones de la educación griega han llegado hasta nuestros días y llegan principalmente por la cultura romana. Y vamos a centrarnos ahorita en las clases altas de los griegos. Vamos a encontrar en primer lugar al didáscalos. ¿Quién es el didáscalos? El didáscalos es el profesor o es el maestro, es el que enseña, el que va a hacer que una persona sea docta. Por ejemplo, esto es histórico, tenemos que Aristóteles era el didáscalos de Alejandro Magno. Entonces, si nosotros escudriñamos un poquito la cuestión de Alejandro Magno, vamos a descubrir que este señor, pues, era una persona que, aparte de conquistar un gran territorio, tenía este placer por el estudio. Entonces, el didáscalos es el profesor, es el que enseña. Vamos a también atender que los griegos tenían las academias. Ellos son los primeros en fundar este grupo de personas, este grupo de individuos que se reunían en torno a una doctrina. Las más destacadas, pues están los pitagóricos, por ejemplo, y antes de Sócrates, posterior a Sócrates, mismo Sócrates funda su pequeña academia o su grupo de personas a la cual les va a enseñar. Están los peripatéticos de Aristóteles, donde hay un maestro y el maestro va caminando y los demás van escuchando. La memorización, la escucha, el aprender a leer, el aprender a escribir, van a ser actividades importantes para esta enseñanza. Desde luego, como les decía, pues también están los matemáticos. Curiosamente, el didáscalos va a ser una doctrina, y esta doctrina es la que se va a perseguir o es por la que vamos a ir detrás de. El llamado discípulo o el apóstolo es el que va a aprender y va a llevar este conocimiento a otros más. Entonces, el apóstolo, les va a sonar mucho los conceptos cristianos como apóstol, es el que ha aprendido del didáscalo y entonces lo lleva a los demás. El discípulo es el que está aprendiendo. Apóstolo es el que ya ha aprendido, lo toma y ahora lo va a transmitir a los demás. La didascalía, que es la enseñanza, la parte de la ratio, la parte de logos, esta parte intelectiva, esto que nosotros podemos hoy
pues comprender como conocimiento. Cuando su maestro comienza a hablar, explicar, exponer alguna teoría, está enseñando. Hay una didascalia, hay una enseñanza. Didascalia viene de didasca, ¿no? Este verbo que es el enseñar, ¿no? ¿Y qué se enseña? Pues según los griegos, el didascalión, que es el conocimiento, esta transmisión. Hay que entender o hay que hacer una distinción de estos conceptos entre conocimiento y educación para los griegos, la paideia. Eh, la educación ellos lo van a tomar primero más a la cuestión íntima, familiar. Ellos van a hablar de una educación doméstica o de una enseñanza doméstica, la que, pues, como su nombre dice, se enseña en casa, se aprende en casa y va a ser cuestiones muy básicas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo vemos a nuestro ambiente o lo vemos a nuestro plano real, pues lo que mamá, papá nos enseña esto es la paideia, ¿no? Es educación muy, muy, muy básica, muy doméstica, pero nosotros vamos por el didascalión, por el conocimiento. Como les decía yo, la clase aristocrática de los griegos se servía de esclavos. Entonces había un esclavo principal, el paidagogoi, que va a ser el esclavo que va a acompañar al hijo de sus señores, pues en este proceso de enseñanza, o si lo vemos más aterrizado al, a la función de este esclavo, era el que lo tomaba de la mano y lo llevaba a la escuela, a la academia, con el didascalos. Entonces el esclavo, insisto, tomaba de la mano y le enseñaba el camino de la educación. Paideia y el paidagogoi tienen una raíz similar porque curiosamente viene de ahí. Hoy lo que podemos ver como nanas se vendrían siendo este primer acercamiento con el Padagogoi. Ahora bien, todo esto va a llegar a la concepción latina. Como les decía, si nosotros nos basamos en la historia, los romanos, perdón, los griegos, pues heredan a los latinos. No en mucho, pero sí en lo necesario para poder dar una estructura a nivel cultural. Y entonces va a aparecer ya en la concepción latina el término educar en sus dos acepciones, educere y educare. Como las flechas lo indican, el educare y el educere son movimientos. Ahorita vamos a ver cómo se le llamaban a los que enseñaban en la concepción latina. El educere es lo que yo, perdón, el educare es lo que yo estoy enseñando. Ahorita yo estoy en un movimiento de educare. Yo estoy como autoritas dando a ustedes un conocimiento. Pero llega el momento en el que ustedes tienen que hacer el movimiento del educere, el que dan ustedes, el que proponen, el que incluso me enseñan a mí. Entonces, la concepción latina está un poco más desarrollada en este aspecto que la concepción griega, porque aquí hablan del educare como lo que estoy aprendiendo y el educere como lo que estoy proyectando de lo que he aprendido.